próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Siendo las 12 del mediodía, doy la bienvenida a todos ustedes televidentes a este avance informativo de AUPAN Noticias. Hoy miércoles 3 de enero del 2024, qué rico saludarlos en este primer avance informativo del año y venimos con un tema bastante interesante, así que no se desconecte porque hoy estaremos hablando de estratificación urbana y rural y precisamente para hablar de este tema doy la bienvenida a Andrea Escobar García. Andrea, gracias por acompañarnos a esta hora del mediodía, a esta hora de almuercito. Ella es profesional universitaria de la Secretaría de Planeación e Infraestructura Física del municipio. Andrea, gracias por aceptar esta invitación. No, Santi, antes gracias a ti. Buenas tardes a todos los televidentes. Vengo con toda la información que quisieran tener en cuanto a la estratificación urbana y rural del municipio que se adoptó el año pasado. Bueno, esto es un tema bastante importante y sí, tiene mucho de qué hablarse, pero comencemos explicándole a las personas, a la comunidad que se conecta con AUPAN Noticias, a partir de este momento, ¿qué es la estratificación urbana y rural? Bueno, Santi, la estratificación urbana y rural es un puntaje que se le asigna a cada una de las viviendas para diferenciarlos tanto en los servicios públicos como en los subsidios y en los cobros de contribuciones que tiene el municipio. Bueno, ¿y cómo está ese tema acá en el municipio? Porque hablábamos que ya se había hecho una estratificación por allá en el año, usted me recordará si estoy bien, en el 2005 ya se había hecho una estratificación. Sí. ¿Cómo va ese tema y cómo ha sido también la evolución de todo este proceso? Sí, mira, en el año 2005 se hizo una estratificación en el municipio y en el año 2014 más o menos empezó el DANE a decir que debíamos de hacer como una revisión, porque no habíamos adoptado pues como la metodología de estratificación que ellos asignan a nivel nacional, ¿cierto? Es decir, que todos los municipios, ciudades y demás se tienen que adaptar a esa metodología para que sea aceptada por ellos, porque ellos son los que hacen pues como este tipo de estratos. Por lo tanto, empezó pues como el proceso de hacer la solicitación a la alcaldía, pero apenas en el año 2016 aproximadamente se vino a adoptar, es decir, se vino a contratar una persona externa, se hizo un contrato la alcaldía con la persona y empezó como el proceso de revisión. Luego, en el año 2022, después de muchas revisiones entre el DANE y la alcaldía, se vino a adoptar en diciembre del 2022 y se saca el decreto 190. Básicamente, ¿qué regula o qué decreta ese 190 del 2022, ese decreto 190 del 2022? ¿Qué establece? O sea, lo que establece es la adopción de las viviendas estratificadas a esa fecha. O sea, lo que se hizo, que fueron 5.038 viviendas que se estratificaron. Entonces, ese decreto lo que hace es informarle a la comunidad y a todas las empresas prestadoras de servicio que se deben de adoptar esta nueva estratificación a todas las viviendas. Es decir, para los cobros de los servicios públicos se debe de adoptar el estrato correspondiente a cada una de las viviendas para asignarle así el subsidio estipulado por y quizás las nuevas tarifas de los servicios públicos. Me llega una inquietud y es el tema de, después de que se asigna este decreto, las empresas prestadoras de los servicios públicos, ¿cuánto plazo o tiempo tienen para actualizar también en sus bases de datos y en sus sistemas la aplicación de esta nueva estratificación o la revisión de esta estratificación? Listo, bueno. Santi, vean, la adopción pues, de la estratificación o de estos nuevos estratos de las viviendas, las empresas prestadoras de servicio tenían 4 meses para adoptarlo, es decir, para aplicarlo. Sí. Pero
apenas en septiembre del año 2023 se vino a adoptar, es decir, se vino a aplicar. Hay empresas prestadoras de servicio que se demoraron un poco más. La primera en adoptarlo fue EPM, ¿cierto? Que fue cuando más la gente evidenció la suba pues, o el alza de los servicios públicos. ¿Por qué? Porque, como les explicaba, cuando nos sube el estrato socioeconómico, quizás los subsidios nos pueden variar. Entonces eso hace que los servicios públicos o nos suban o nos bajen. Andrea, hablemos un poco entonces al detalle de la metodología que se implementa a la hora cuando ustedes, por ejemplo, visitan un lugar o una propiedad y hacen esta estratificación. Y dejar claro, antes de comenzar este avance informativo, usted nos mencionaba el tema de que definitivamente no es un amaño ni de la administración municipal, sino que existe un protocolo, por decirlo de alguna manera, para asignar esta estratificación. Santi, sí, mira, el DANE no solamente nos envía una metodología que debemos adaptar, adaptarnos a ella, sino también un aplicativo. Ese aplicativo es como decir un software o un formato digital que nosotros vamos llenando. Es decir, nosotros nunca calificamos ni con puntajes, ni con, pues como a criterio nuestro, no, sino que la metodología y el aplicativo nos va llevando a unos términos que debemos de cumplir, que ahorita lo podemos evidenciar, y es que cuando yo visito las casas debo de tomar fotografías, ¿cierto? Sí. Yo las debo de meter al aplicativo para constancia de lo que yo estoy calificando. Entonces, cuando yo coloco que el enchape es en porcelanato, porque ahí se evidencia cada uno de los materiales de los enchapes, debo de poner una foto que evidencia ese porcelanato. Y automáticamente asigna unos puntajes. Él asigna unos puntajes. Nosotros nunca decimos, no, como es porcelanato es 5, no. Él automáticamente le asigna los puntajes. Al final del aplicativo da un puntaje en general y automáticamente él genera el certificado con el estrato que le asigna según los puntajes. ¿Cuáles son esas principales inquietudes de las personas y esos mitos también que se generan a raíz de este tipo de revisiones? Porque muchas veces o funciona también parecido al tema del CISBEN, ¿cierto? La gente tiene un montón de mitos y, por ejemplo, cuando les hacen una visita, entonces comienzan a esconder los electrodomésticos, a mentir, ¿cierto? Sí. Pero vemos que definitivamente sí respondes como a un software, como usted bien lo dice, que ya tiene unos estándares y unas calificaciones para asignar. Sí, Dante, súper interesante esto que me dices, porque a la Secretaría nos llegan preguntas como, ¿es que yo me gano un mínimo? ¿Es que yo vivo sola? ¿O es que yo vivo con 5 personas pero solamente yo trabajo? La metodología de certificación no incluye nada de lo económico, solamente la parte física de la casa, es decir, cómo está construida y compuesta su casa físicamente. Pero nunca en las visitas que hacemos les preguntamos a los dueños, vení, ¿usted cuánto se gana? ¿O cuántas personas viven acá? ¿O usted, no sé, pues como inquietudes es que no tengo, usted tiene para mercar o no? Porque son inquietudes que la comunidad nos dice, porque nunca lo hacemos. Nosotros llegamos a una casa, preguntamos, muéstranos la cocina, muéstranos el baño, le vamos a tomar unas fotos a su casa, a las paredes y al piso. Sí. Son 4 o 5 fotografías muy sencillas de las cuales se evalúa la casa. Pero como tal, nada de lo económico se evalúa en este estrato pues, de vivienda. Otra gran inquietud es el tema de, bueno, después de que me asignan los puntajes, se emite ese certificado, yo como dueño de esa propiedad puedo tener derecho a una revisión si no estoy de acuerdo con esa asignación de ese estrato que se dio. ¿Cómo va ese tema? Es decir, en la actualidad en el municipio de Andes se viene analizando casos puntuales de personas que expresaron no estar de acuerdo con esa asignación de estrato. Sí, actualmente tenemos más o menos 120 solicitudes de reclamo
porque así como el DANE nos da como una metodología para estratificar, también tenemos unos formatos de reclamo. Entonces, la primera instancia se hace ante la Secretaría de Planeación, donde usted dice por qué no está conforme con el estrato, adjuntan, por ejemplo, las fotocopias de los servicios públicos de todos, aunque solamente uno sea el que presente como la variabilidad del estrato, sí. Y el predial. Es muy importante el predial porque quien hace la solicitud debe ser el dueño de la casa, no el inquilino, no el vecino, no. Tiene que ser el propio dueño de la casa, ¿listo? Andrea, también hay un tema y es un mito de cuando me hacen la estratificación no es a mí como persona, no. Es propiedad. Por eso usted decía, se hablaba de 5.058 predios sí. Revisados en esta última sí. Estratificación. Santi, sí, mire, nosotros lo que hacemos es visitar el inmueble como tal. No, por eso le digo yo, no se vincula absolutamente nada de las personas, simplemente es el inmueble. Y anteriormente, por ejemplo, veíamos que todo el barrio éramos 3, ¿cierto? O sea, usted sabía que su barrio era 3 y el mío puede ser 1. Ya no es así, sí. Ya son viviendas atípicas, es decir, independientes. Yo puedo vivir en un edificio donde el vecino de encima puede ser 4 y yo puedo ser 1, indiferentemente si vivimos en el mismo edificio, si presentamos, pues porque cuando por ejemplo tú adquieres una vivienda en un edificio, tú puedes hacerle modificaciones, el constructor te ofrece, yo te puedo vender otro tipo de enchape, o yo te puedo vender otra cocina, ¿me entiendes? Sí. Y no todos estamos conscientes de eso, o sea, no todos sabemos qué cambios le hiciste pues como a la vivienda internamente, entonces creemos que todos tenemos como la misma vivienda y no es así. Andrea, para claridad de nuestros televidentes también está el tema de que una propiedad pudo haber sido estrato 1, recibir algún tipo de modificación, actualización en cuanto a fachada, en cuanto a pisos, en cuanto a baños, y luego ustedes en estas revisiones que estamos hablando, la propiedad puede pasar a 2, 3. Sí, Santi, vea, cuando en el 2016 las viviendas pueden tener una apariencia física a la que hoy tenemos, ¿cierto? Sí. Entonces, si por ejemplo yo mejoré la cocina, si yo mejoré los enchapes, todo eso en esa revisión que yo hago porque usted hizo solicitud por no estar de acuerdo, le queda registrado. Entonces puede que el estrato o le quede igual como se lo presentamos a hoy, sí. O le puede subir, dependiendo la calificación que le dé el DANE o pues el aplicativo del DANE, porque yo no puedo tomar fotografías de hace 4 o 5 años, yo tengo que evidenciar es lo que hay hoy en la casa, es prácticamente eso. ¿Cuáles son esas otras principales inquietudes de la comunidad con respecto a esta estratificación urbana y rural? Y el tema puntual, antes de comenzar el avance informativo, también hablábamos que se ha dado solo en el área urbana, falta todavía el área rural. Sí, falta la revisión en el área rural, sí. Esa no se ha hecho, solamente se hizo en el área urbana. Otra de las inquietudes que la comunidad dice es ¿por qué pasé de 1 a 3, cierto? Sí puede pasar. Yo puedo subir 2 puntos de una, exactamente. Es como la mayor inquietud, ¿por qué subí 2 puntos o por qué subí, no sé si hay gente que se lo subió 3 puntos, pero usted puede subir. Pero también hubo gente del municipio que bajó, o sea, estaban en 2 y se le puso en 1, que eso sí se sabe que hay viviendas que bajaron por las condiciones físicas de la casa. ¿Pero solicitaron revisión o esta actualización, por decirlo de alguna manera, para que las personas lo comprendan de una manera más clara, esta actualización de cierta manera revisó nuevamente e hizo que bajaran? O sea, obviamente si bajaron no van a hacer reclamos, ¿cierto? Sí. Es con la actualización o con la revisión que se hizo en el 2016
que las viviendas, algunas bajaron de estrato. Y hablando de eso, Santi, podemos incluir que hay algunas excepciones en esa revisión, Sí. como son las viviendas de interés prioritario o las llamadas VIP, ¿cierto? Estas viviendas tienen excepciones por 10 años, a partir de que se hizo el registro del inmueble. Sí. Es decir, si en el 2014 tú fuiste a registro municipal y inscribiste tu inmueble, entonces al 2024 ya esa excepción de esa actualización se Ya se puede cancela, pues, revisar. como esa excepción, y entran a una revisión de estratificación común y corriente como toda la comunidad. Las viviendas de interés social no entran a estas excepciones, pero sí entran también las personas, las de víctimas de desplazados, también entran a estas excepciones donde el estrato también queda en 1, Por ser poblaciones especiales. mientras salen como de esta reparación. Bueno, Andrea, ahora sí puntualmente hablemos de esa metodología al detalle y cómo se desarrolla para dar esa estratificación urbana y rural. Listo, bueno, pues como primero debemos de tener claridad qué se estratifica y Sí. qué no se estratifica, ¿cierto? Lo único que se estratifica son viviendas, como les venía diciendo, pero lo que son lotes, lo que son establecimientos comerciales, lo que son industria, no se estratifica, porque ellos no entran dentro de ningún subsidio de estos tipos de estrato. Por lo tanto, ellos siempre van a tener tarifa plena, como uno lo llama, o estrato 4. Y de hecho entran a subsidiar también Eso. estratos. Sí, el estrato 4 nunca va a tener subsidios. Antes entra a subsidiar las viviendas 1, 2 y 3. Entonces, hablemos un poco más de Listo. esa metodología. Entonces, las construcciones de 20 metros cuadrados o menos, correspondientes a garajes, patios o antejardines, no se estratifican. En la imagen lo podemos ver, al igual que edificaciones tipo enramadas, independiente de su área, como también se puede ver en la imagen, que son ramadas, son como decir lo que muchas veces vemos, que son columnas como en palitos. Sí. Y tejitas como cubierta, que es algo muy provisional, pero eso no se estratifica, ¿cierto? ¿No se considera entonces, Andrea, como tal una construcción? No, ese no se considera como construcción, que ahí se puede evidenciar pues como en la fotografía. Sí. Edificaciones provisionales, lo que yo le decía ahorita, que podemos hacer como decir un tipo bodega donde lo cerramos con lona y tiene un techo, ya sea en teja o sea también en plástico, no se considera tampoco construcción y no entra dentro de las áreas de estratificación. Tampoco se estratifica las construcciones activas, pues podemos llamarlo así. Hasta que no se finalice. Hasta que no se finalice, porque hasta que no se finalice no hay como un inmueble material. Entonces eso no entra dentro de la estratificación. ¿Qué otros aspectos podemos encontrar ahí en la metodología, Andrea? Eso, en las fotografías podemos evidenciar cada una de estas pues como cualidades que acabamos de ver, y entonces ya podemos entrar a la... Ese es el formato como tal que ustedes encuentran a la hora de, sí. a la hora de comenzar el proceso Entonces, de estratificación. bueno, ya empezamos acá con los tipos de, pues como ya con la metodología como tal. Entonces, una de las preguntas que hace el aplicativo es si es casa o apartamento. Cada uno pues tiene. Se considera casa a una sola vivienda, pues o sea, un nivel, y es edificación mayor a 3 pisos. Listo, entonces mayor a 3 pisos es apartamentos, pero menor a 3 pisos o un piso es más como casa. Listo. Hay 4 aspectos a tener en cuenta cuando estratificamos.
la estructura de la vivienda, los acabados de la vivienda, el baño y la cocina. Cuando hablamos como de la estructura, también ahí entra el tema de los materiales con los que Sí. es elaborada la vivienda. Cuando hablamos de estructura o sea, los 4 aspectos que acabo de decir Sí. tienen otros subaspectos, por decirlo así. Como más minuciosos Más al detalle. minuciosos. Entonces, lo que nos dice es cuál es el tipo de conservación, es decir, todos sabemos que todas las propiedades necesitan un mantenimiento, entonces, cómo es el estado de conservación de la vivienda, cuáles son los materiales o de la estructura, perdón, en la que está pues como hecha y bueno, este aspecto también es como muy importante, el hecho de que hayan fisuras en algunos elementos o acabados de la vivienda no significa que se vaya a considerar o se vaya a calificar malo, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, ahí Porque- tiene una grieta. Sí. Ustedes no entran a evaluar eso. No, eso se evalúa es en el estado de conservación, ahí sí Ok. entra, pero como tal no quiere decir que porque haya una fisura se considere mala. Obviamente hay fisuras de fisuras. Si yo veo que una columna está fallada, como uno lo llama, o sea, ha llegado a su límite de esfuerzo y ya no va a funcionar o no tiene la función que es sostener, yo sí la voy a calificar malo dentro del aplicativo. Pero porque superficialmente haya una fisura, que muchas veces por los mismos asentamientos de las viviendas se presentan fisuras, Sí. no quiere decir que esté malo. Es lo mismo que las humedades. Hay personas que tienen humedades y me dicen, no, pero es que mira esta humedad tan grande. Pero si yo me voy al área completa de la casa, es un porcentaje muy pequeño, entonces yo no puedo calificar mal el estado de conservación, pues como de las paredes, solo por una humedad. ¿Listo? Andrea, antes de continuar con los detalles, los aspectos de esta estratificación urbana, para las personas que apenas llegan a esta transmisión en directo, contémosles por qué, recordémosles por qué es importante el tema de la estratificación y eso para qué le sirve al gobierno y por supuesto también para qué nos sirve a nosotros como ciudadanos. Bueno, la estratificación al municipio pues nos ayuda. Tú sabes que los municipios también se califican en puntajes. Somos municipio 3 y a medida que el puntaje va mejorando, pues tenemos mejores Condiciones. Las ayudas son mucho más grandes. O sea, la calidad de vida quizás para los ciudadanos puede ser mucho mejor, ¿cierto? Eso es como uno de los aspectos. Otro es en cuanto a los subsidios, aunque no lo crean, dentro de estos servicios públicos que destina pues como, o que es como el trasfondo de una estratificación, también hace como la diferencia. Y yo creo que otro aspecto es que aprendamos a diferenciar. O sea, todas las casas son muy diferentes, aunque creamos que son iguales, ¿cierto? Que volvemos al mismo caso Volvemos al caso. si yo soy estrato 2, ¿por qué mi vecino es estrato 3? Ajá, exactamente. Todos tenemos como, todos somos diferentes, igual que las viviendas, ¿cierto? Entonces, ayuda también a esa diferenciación entre un inmueble y otro, que a la vez pues nos ayuda como a ir como independizando o creando la tipicidad de los inmuebles. Bueno, continuemos entonces con la metodología. ¿Qué otros detalles importantes de la metodología de estratificación urbana y rural podemos encontrar? Bueno, no, eran los 4 aspectos, entonces voy a mostrarles en la pantalla qué es lo que la metodología nos dice. Entonces, sí, cuando yo voy a la vivienda, me hace 4 preguntas, como pueden ver pues como en pantalla. El armazón de la vivienda es como la estructura, armazón es la estructura como tal de la vivienda, porque estamos hablando de vivienda, de estructura, perdón. Entonces, si es en madera, si es en adobe o si es en bareque, sí, si es en prefabricado, si es en ladrillo, si es en concreto hasta 3 pisos, es decir, vigas y columnas, o si es en concreto de 4 pisos o más, ¿cierto? Cada uno de estos yo los tengo que respaldar con una foto, que lo pueden ver en pantalla, que dice foto número.
Cada uno de esos yo los tengo que sustentar con una fotografía que se los decía anteriormente. No es un invento. No es un invento. Y como pueden ver, tampoco ponemos números, o sea, nosotros simplemente con una X marcamos. Y en el aplicativo, se los voy a mostrar también, podemos ver que acá dice cuál es la fotografía y si es en madera, por ejemplo, adobe, bareque o tapia, no da puntaje, ven el 0. Sí. Si es en prefabricado le da un puntaje en 1, si es en ladrillo bloque le da un puntaje en 2 y simplemente lo que yo hago es señalarlo, pero nunca estos números se pueden alterar, nosotros acceso a esto no tenemos, simplemente fotografía y el chulito de lo que vemos y evidenciamos en campo. ¿Listo? Sí. Otro aspecto es la cubierta, que mira que vemos si es de telas asfálticas, que era lo que yo le decía. Podemos tener cubiertas de telas, pero no quiere decir que no tengan un puntaje, ¿cierto? Entonces mira que todo tiene un puntaje y que nosotros no, vuelvo y lo digo, no colocamos puntaje, nosotros simplemente seleccionamos lo que evidenciamos en Ustedes campo. hacen la visita, responden las preguntas, adjuntan la evidencia y ya es el mismo software el que se encarga de asignarle esa puntuación. Sí. Porque ya está todo estandarizado. Sí, exactamente. ¿Qué otras preguntas? Entonces mira que los muros dicen que si son en esterilla, que no tienen pues como puntaje, si es en bareque o en tapia, tiene un puntaje 1, si es madera pulida, si es concreto prefabricado, y cada uno de estos materiales tiene una puntuación. El estado de conservación nos lo preguntan en todos los aspectos, ya sea en estructura, ya sea en acabado, ya sea en baños o en cocina. Sí. Entonces nos dice si es malo, regular, bueno o excelente, y cada uno de ellos tiene un puntaje. Cuando yo termino de llenar todo esto, si no adjunto una fotografía, no me deja continuar el proceso. Por lo que yo le digo, siempre tiene que haber un respaldo de lo que yo estoy calificando. O si adjunto fotografía y no califico, tampoco me deja continuar, porque todo esto queda como registrado, ¿cierto? Cuando nos vamos a los acabados de la vivienda, bueno, espera, antes de continuar les voy a mostrar unas fotografías para que veamos. Mira, estos son ejemplos de armazones en madera. Mira las fotografías que evidenciamos en las fotos, pues en las fotos, valga la redundancia, cómo es el tipo a lo que ellos se refieren cuando es armazón de madera o tapia. Entonces tenemos también unos ejemplos para nosotros basarnos en lo que estamos evidenciando y que realmente sí pongamos lo que es, ¿cierto? Lo que se considera. Aparte que, por ejemplo, su profesión es arquitecta, ¿cierto? Entonces, en tema de conocimiento de los materiales, conocimiento de la infraestructura, ¿cierto? Sí. Hay conocimiento profesional. Hay un poco de conocimiento, por decirlo así, es real. Pero aún así a nosotros nos capacitan, a todo el comité de estratificación se le capacita para tener este conocimiento, pues, previo a esta calificación. ¿Cuánto puede demorar o tardar la visita, en este caso de revisión de la estratificación? Santi, vea, la revisión se puede hacer de dos maneras. Sí. Yo puedo ir a tomar fotografías donde tienen que estar georreferenciadas con un programa, ahí te dice dónde está ubicada la vivienda y el nombre de cada uno de los propietarios, ¿cierto? Y la ubicación o la dirección, para que quede más claridad ante las fotografías que uno coloca. Yo puedo ir a campo, tomar las fotografías y luego irme para la oficina y calificar, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto me demoro en la vivienda? 5 minutos o 10 minutos, pues prácticamente, porque uno llega a lo puntual. Baño, cocina, fotografía general y fachada, ¿cierto? Pero hay otro donde yo puedo descargar la plataforma o el aplicativo del NANE y irme para campo y hacerlo directamente, que me demoraría de 20 a 30 minutos, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? Haciendo visitas y realizándolas, pues como toda la información en oficina. Aunque a la fecha no tenemos todavía el ingreso total al aplicativo del DANE. Pues se solicitó hace varios días al DANE pues como la capacitación final del aplicativo. Sí, para hacerlo en el mismo lugar. No, y para hacerlo en oficina, porque eso nos pide unas contraseñas, unos usuarios y unas cosas, ¿cierto? Y como tú sabes que pues cerrando año para todos nos complica un poquito más en lo público,
Creemos que esa es la demora que hay, pero a la fecha no se ha, o sea, sí se han hecho visitas, pero no se ha hecho ningún certificado de certificación. Y para este 2024, ¿cuál es el propósito del objetivo? ¿Se tienen unas metas ya puntualmente? Porque sí es importante continuar también con el tema de la estratificación en la zona rural. Claro, Santi, pues la idea es de esperar a que el DANE nos dé como esa capacitación a todo el comité y con la ayuda de la Oficina de Catastro pues, y Secretaría de Planeación, tratar pues, de dar los certificados de estos reclamos lo más pronto posible, porque sabemos que de todas maneras, aunque sean reclamos o no, pues hay una inconformidad a la comunidad y también hay viviendas que sabemos que van a bajar, pues uno en visita más o menos sabe. Hay viviendas que les pusieron un estrato para nosotros que quizás puede bajar y hay viviendas que realmente van a quedar en el estrato que se le asignó. Entonces sabemos que a estas personas que se les subió el estrato sin considerarlo pues erróneo, hay un perjuicio por detrás económico, ¿cierto? Porque están perdiendo los subsidios que les darían si y eso se traduce también a servicios públicos mucho más costosos. Exactamente. ¿Cierto? Andrea, hay otro aspecto muy importante y es el tema de comité de estratificación que me mencionabas antes de comenzar el avance informativo, que cumplen un papel determinante a la hora de hacer estas revisiones de las inconformidades de las personas cuando ya se les ha asignado un estrato. Sí, Santi, vea, aunque yo soy la secretaria técnica del comité, hay un comité general, ¿cierto? Sí. En la Secretaría de Planeación estoy yo como secretaria y tenemos como apoyo representantes. también la profesional Elizabeth Zapata. Sí. Ella es también compañera de nosotros y ha estado como en todo el proceso. Ella sí ha estado al principio pues como a fin. De cada una de las empresas prestadoras de servicio hay un representante, ¿cierto? Que hace parte de este comité. Entonces, el EPM tiene un representante, la EPA tiene un representante, Acueducto Multireal tiene otro y el gas tiene otro, ¿cierto? Sí. Y está también Personería Municipal, o sea, el personero también hace parte de esto y también hay, pues debe de abrir una convocatoria para que también haya un representante de la comunidad. Entonces, todos hacemos parte de un comité y también tenemos como unas funciones. Exacto, precisamente eso le iba a preguntar, ¿cuál es el papel que desempeña este comité en el municipio? Resulta que la Secretaría de Planeación, con apoyo pues de Catastro, hacemos lo que se llaman las primeras instancias, es decir, los primeros reclamos que hoy tenemos, ¿cierto? Sí. Nosotros nos encargamos de ir, visitar las casas, hacer pues como todo el proceso del aplicativo y certificar. Cuando la persona no está de acuerdo con ese otro estrato que se le dio en ese primer reclamo, hay una segunda instancia y esas la hacen el comité de estratificación, pues como los no adscritos a la alcaldía, sino los externos, es decir, los representantes de las empresas prestadoras de servicio. Entonces estos se encargan de hacer como una especie de segundo análisis con respecto a si se tomó o si se consideró que el proceso está correcto, responde a una estratificación correcta o por el contrario se debe de tomar una decisión que lo beneficie o que de cierta manera lo pongan en un estrato más alto, ¿cierto? Pueden ocurrir las dos situaciones. Ellos vuelven a hacer todo el proceso que nosotros hicimos, es decir, tienen que volver a visitar las viviendas, volver a calificarlas, pero ya ellos como segunda instancia. No hay una tercera instancia, ahí se queda el proceso. No hay una tercera instancia, ya ahí pues como queda el proceso. Es muy importante, hablando de eso, hay viviendas donde hacen reclamos y no nos dejan entrar, ¿cierto? Que es muy importante. Sí. O que en la revisión que se hizo en el 2016 no dejaron entrar. Todos esos detalles quedan ahí en el sistema, son uno observaciones. Hace la observación, ¿cierto? Entonces, al uno hacer la observación de que a la vivienda no se le dejó entrar, solamente hay una segunda vez y todo depende de la disponibilidad de los funcionarios, ¿cierto? Sí.
porque tú sabes que 5.038 viviendas no, pues son demasiadas para usted visitar y calificar, ¿cierto? Y ahorita en primera instancia, pues que somos nosotros, somos 2 personas prácticamente para suplir pues como estos reclamos de la comunidad. Entonces, ¿qué pasa? En la pues en la revisión que se hizo, se encontraron observaciones de personas que no no dejaron entrar a tomar fotos, ni siquiera pues como a ver la casa, y muchas veces se hizo la segunda visita y tampoco se logró. Entonces, ¿qué pasa, Santi? Que se le pone tarifa plena o a consideración del funcionario o de los servicios públicos. Me surge otra pregunta y es el tema de si hay un aviso previo, porque muchas veces la propiedad puede estar desocupada o la persona que la habita está trabajando, estudiando. Sí. Hay unos avisos. Santi, vea, a veces, pues una base de datos con todos los números de las personas no lo hay, ¿cierto? Sí. O a nosotros pues nos queda como un poco difícil, pero cuando uno hace la primera visita, la misma comunidad se encarga de regar la ola, ¿cierto? Entonces, cuando yo visito, por ejemplo, a tu vecina y no está, entonces nosotros les decimos a usted, avísale que venimos tal día. Okay. Y ese día, pues, tenemos, o si no, que se va a acerque a la Secretaría de Planeación, ¿cierto? Que eso puede pasar, claro, es que todos trabajamos. Sí. Pero otra cosa es cuando se niegan a dejarnos entrar a la vivienda. Y ahí es donde sí se aplica la tarifa plena. Y ahí sí se aplica la tarifa plena o se deja a consideración de las empresas prestadoras de servicio. ¿Por qué? Porque, Santi, a veces tenemos viviendas que tienen fachadas muy bonitas, que hacen una conservación de fachada muy bonita. Y en su interior. Pero en el interior no. Entonces, ¿qué calificamos? La fachada, ¿cierto? Entonces, muchas personas hicieron el reclamo y evidenciamos que no dejaron entrar las personas. Entonces también tenemos que tomar un poco de conciencia de que si no dejamos hacer los procesos como se debe, pues entonces ¿para qué hacemos un reclamo? Y cuando hacemos el reclamo y nosotros volvemos a la vivienda, vuelven y nos llegan la entrada. Entonces uno se pregunta, o sea, hay como una incoherencia en el proceso que la señora o el señor o la familia quiere llevar cuando no nos dejan entrar ni siquiera. Y de todas maneras la revisión debe continuar, el proceso de revisión debe continuar. Entonces claro, ahí es donde es necesario ya hacer la observación. Por eso las observaciones se dejan plasmadas para cuando este tipo de reclamos pasa, uno ya sabe con anterioridad qué pasó o por qué la familia quedó con ese tipo de extracto, ¿cierto? Hablemos de la metodología nuevamente, mostremos con ejemplos esas condiciones en las que ustedes encuentran las casas y también el tema de la asignación de puntajes con respecto a lo que nos hablaba ahorita de los materiales con los que están elaboradas las propiedades. Estábamos hablando del proceso de estructura, entonces acá vemos cómo es el armazón prefabricado, que ya son casas prefabricadas, pero aún así tienen un puntaje, ¿cierto? Como lo podemos ver en pantalla, armazón construido con piezas de ladrillo cocido, y demás. Entonces acá vemos el ladrillo y el bloque. Mira que para ti o para muchos puede ser, uno dice no, pero mira el estado de la casa, pero aún así tiene un puntaje, o sea, todo tiene puntaje, absolutamente todo. Entonces podemos ver pues como otros, estos son concretos hasta 3 pisos, lo que te decía ahorita, son columnas y vigas como lo podemos ver en la pantalla. Y ya edificios en concreto de más pisos, pues de más de 4 pisos, ¿cierto? Entonces dice que una vez seleccionada la variable de armación se debe tomar la fotografía que evidencie la condición seleccionada y digitar su número en el formulario. O sea, cada fotografía corresponde un número. Andrea, continuamos entonces con los detalles de la metodología. Muy interesante que las personas que se conectan con este avance informativo conozcan qué es lo que se les califica a la hora de una visita de estratificación. Listo, Danti. Entonces, como les venía diciendo, la estructura de la casa tiene que ver con el armazón, que lo acabamos de ver, con cubiertas y con si es el estado de conservación. Sí. Entonces, como vemos en la fotografía, hay una cubierta de materiales de desecho
que, aunque no lo crea, tiene puntaje en el aplicativo, ¿cierto? Entonces, cuando me voy al aplicativo, como lo pueden ver, la cubierta en telas asfálticas o materiales de desecho tiene un puntaje mínimo de uno, pero tiene puntaje, ¿cierto? Que la gente diría, pero es que yo tengo un techo en X condiciones. Sí, pero tiene puntaje, ¿cierto? Entonces, todo tiene puntaje. Todo. ¿Qué otros detalles encontramos en esa metodología con respecto a estructura, a materiales? Listo, bueno. Que también es importante, somos reiterativos, que la comunidad conozca para que entiendan el tema de la metodología y sepan que definitivamente esta asignación de estrato responde a una metodología con unos estándares. Sí, bueno, la cubierta con materiales de desecho, como pueden ver en la fotografía, aunque son tejas recicladas. Ese, por ejemplo, lo encontramos mucho en el campo, ¿cierto? Piedras que sostienen o le dan como ese peso a la teja para que no se huele. También tienen una puntuación mínima que la acabamos pues de ver, ¿cierto? Sí. Las tejas de zinc o Eternit, mira que aunque tienen una conservación baja pues, o media, aún así también tienen un puntaje dentro de la calificación del DANE, ¿cierto? Mira que cubierta provisional o prefabricada son losas que no se terminan, ¿cierto? O que las dejan pues como al aire libre, pero aún así tienden a tener una calificación. Entonces, como les digo, todo tiene calificación, ¿cierto? Este es un Eternicolor gris, el Eternicolor ladrillo. Entonces, mira que nos va diciendo, cuando yo coloco la fotografía y veo cada uno de los ejemplos, ya uno evidencia muy bien a qué se va. Entonces, las cubiertas de teja de barro, la dotea y placas deportivas, pues es ya algo mucho más de ciudad, por decirlo así. Cubiertas con placa impermeabilizada. Ya esto pues no se ve pues como en el municipio, pero sí. Y nos vamos a los muros. Mira que aunque son muros en materiales de desecho o esterilla, sí, acá, cuando me voy al aplicativo, ese no tiene puntaje a comparación de la cubierta. Mira que la Entonces cubierta, no aparece. Sí aparece, pero aparece en cero. Ajá, el puntaje. Entonces acá nos da como la descripción. En Bareque de Biotapia, mira, que esto sí lo tenemos en el municipio, que es Bareque de Biotapia. Tiene un puntaje mínimo que es 1, como lo pueden ver. Mira las fotografías, que es muy fácil evidenciar a qué tipo de casa o de material o de estado podemos llegar con una fotografía que le tomamos a la casa. Los ejemplos de los muros con madera. Ajá, mira. Entonces mira que aunque tienen cerramientos de madera, tienen un puntaje, ¿cierto? Muros en concreto prefabricados, son casas prefabricadas, de esas que hacen en algunos puntos. Ladrillo bloque, mira que aunque el ladrillo no está revocado, pintado, tiene una calificación, sí, y tiene una calificación de en la más alta, mira, en 4. ¿Por qué? Por su firmeza, porque es lo que más nos da, entre comillas, un confort, o sea, nos encierra de una manera mucho más drástica, más resistente, lo que usted hablaba ahorita del tema de la conservación del material. Y ya nos vamos a la conservación de estructuras, que este aplica para todos en su mismo caso. Mira que la conservación mala es cuando, por ejemplo, esta casa, que en su momento fue en Bareque, mira que ya se le va viendo como su material o se va desmoronando, como uno llama, y va pues como cambiando, ¿cierto? Sí. El estado de conservación regular, mira que acá podemos evidenciar en la fotografía humedades súper drásticas. Grietas en la parte de arriba. Ajá, pero no nos da una conservación mala, nos da un puntaje de 2. Andrea, está por ejemplo el tema de, listo, ya tenemos el formato lleno, está asignada la puntuación, los materiales de la casa pueden estar en muy buenas condiciones, pero hay detalles, observaciones puntuales como grietas, como de pronto humedades, como usted lo mencionaba. Esto tiene un campo especial, ustedes como visitadores, realizar las observaciones para que después en un comité de estratificación
se pueda beneficiar el estrato? No sé, ¿cómo se puede entrar a intervenir este tipo de situaciones? Santi, sí, ya en el formato del aplicativo, pues uno deja todas las observaciones, ¿cierto? Si evidencia grietas, uno mide a veces cuando ve grietas o humedades, puede determinar el porcentaje aproximado, no es exacto, pues, Sí. de cuánta es la humedad o cuántas son las baldosas quebradas o con grietas o en mal estado. Uno deja todas esas observaciones, pero como tal, en la calificación no afecta nada, o sea, porque uno lo que hace, él simplemente te pregunta cuál es el enchape, ¿cierto? Entonces uno dice porcelanato. ¿Y cuál es el estado de conservación, cierto? Entonces una casa que tiene 80 metros cuadrados, ¿cierto? Y uno determina que solo 2 metros cuadrados tiene grietas. Entonces, el área versus lo que está afectado es un porcentaje muy mínimo, ¿cierto? Que sabemos que la falencia ahí es el estado de conservación o el amor que las personas a veces le dan a sus casas. Sabemos que quizás por falta pues de dinero, pero que hay que tratar de conservar lo mucho o lo poco que uno tenga en las mejores condiciones, ¿cierto? Bueno, Andrea, ya es hora como de ir redondeando este tema, se nos agota el espacio. Sí. Importantes detalles de la metodología para ya ir finalizando esta emisión en directo. Listo, quisiera hacer énfasis en lo de los acabados, Sí. es lo que más la comunidad nos pregunta. Así como la estructura, que es algo más interno que no todo el tiempo evidenciamos, porque hay paredes que usted no va a ver ni que hay una columna o no, Sí. son los acabados. Entonces, como podemos ver en las fotografías, hay muros sin recubrimientos, hay muros con pañete pero sin pintura, hay muros con estuco, cerámica o papel de colgadura, que mira que aunque el estuco no es un acabado súper Y un material resistente. pues como tan estético, tan alto como la cerámica o el papel de colgadura, tienen el mismo puntaje, ¿cierto? Sí. Entonces, si un muro está sin revoque o está solo con el pañete o está ya terminado con estuco, pintura, paredes en piedra, que muchas veces las vemos en las casas, todo, absolutamente todo tiene un puntaje. A partir de acabados, todo tiene un puntaje mínimo, pero tiene un puntaje, ¿cierto? Por ejemplo, vemos muros con maderas y piedras ornamentales, lo que les decía. A veces tenemos paredes con mármol. Pues hay casas muy... Obviamente tienen unos puntajes mucho más altos. Mucho más altos, pero tienen, ¿cierto? El tipo de piso, si es tierra pisada, si es cemento, si es madera burda, si es baldosa común de cemento, que también lo hacen, sí. Si es listón machimbrado, que son los listones de madera que vemos muchas veces en las casas, si son tabletas de piso, caucho, acrílico, granito o baldosa fina, que mire que aunque en las fotografías vemos que no son los mejores acabados, todo tiene puntaje para el DANE, listo, pues para la metodología y para la certificación. Si es de mármol, si es de alfombra, o sea, absolutamente todo se califica. Entonces, hago mucho énfasis en, así hayan humedades, así hayan baldosas levantadas, así hayan grietas, todo entra dentro de la calificación, que en la conservación puede hacerle un poco de peso, si es buena, regular, mala o sí. Excelente, como lo veíamos, pero todo tiene, en las fotografías podemos ver cada uno de las cosas. De los casos puntuales. Sí, y las fachadas. Lo que decíamos ahorita, hay fachadas muy bonitas, pero que al interior no. Entonces, por eso se califican diferentes. Y por eso también la importancia de dejar entrar a la visita. Exactamente. Entonces, podemos ver en las fotografías, mire, casas de fachadas pobre, como sí. La llaman, o sencilla, o regular. Pero todo tiene una calificación. Andrea, yo creo que ya tenemos un importante panorama de lo que es la estratificación
urbana y esperamos entonces que continúe el tema de la estratificación rural. Muchísimas gracias por acompañarnos en este avance informativo. Yo creo que ya quedaron despejadas muchas dudas, pero de todas maneras es importante mencionarle a la comunidad dónde se pueden acercar para resolver cualquier tipo de inquietud. Bueno, Santi, muchas gracias por la invitación. Espero que todo haya quedado súper o más claro en tema de este aspecto. Cualquier duda o pues queja, reclamo en la Secretaría de Planeación. Ya saben que los documentos mínimos son, ustedes van, nosotros les damos el formato, les decimos cuáles son los documentos mínimos que deben de anexar como un predial, los servicios públicos, el celular y demás para hacer los reclamos y cualquier inquietud pues estaremos para resolverla. Andrea Escobar, muchísimas gracias. Muchas gracias, Santi, y a todos los televidentes por escucharnos y por la invitación. Televidentes, de esta manera llegamos al final de este avance informativo. Desearles un feliz almuerzo y por supuesto invitarlos para que no se desconecten de AUPAN Noticias el próximo sábado. Felicidades y hasta la próxima.